This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. La Biblia etíope es, sin duda, una de las versiones más enigmáticas y fascinantes de las Escrituras. Mientras que la mayoría de las personas están familiarizadas con la Biblia de 66 libros, la versión etíope tiene 88 libros, incluyendo textos que fueron excluidos de la mayoría de los cánones cristianos. Esta colección incluye el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y varios otros escritos apócrifos. Lo que hace única a la Biblia etíope no es solo su contenido, sino su preservación continua por la Iglesia Ortodoxa etíope, que la ha mantenido intacta desde los primeros siglos de la era cristiana. La historia de la Biblia etíope está profundamente entrelazada con la cultura y la historia de Etiopía. Etiopía fue una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo, y su tradición cristiana está profundamente arraigada en su identidad nacional. Durante siglos, los etíopes mantuvieron su propia versión de las Escrituras, sin las influencias directas de las decisiones de los concilios occidentales, como el de Nicea en 325 d.C. Esta autonomía permitió que la Biblia etíope preservara textos que de otro modo fueron excluidos o olvidados por el cristianismo occidental. Entre los textos más notables de la Biblia etíope está el libro de Enoc, una obra llena de misterios y visiones apocalípticas. Este texto, que describe la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad, fue ampliamente excluido de las versiones occidentales de la Biblia. Sin embargo, en Etiopía se considera canónico y ha sido un pilar de la tradición cristiana local. La inclusión de textos como este en la Biblia etíope plantea preguntas sobre cómo habría sido diferente la historia del cristianismo si estas obras hubieran sido aceptadas en otros cánones. La Biblia etíope también contiene varios textos que discuten los orígenes del pecado, los ángeles y los demonios, temas que raramente se abordan con tanta profundidad en otras versiones de la Biblia. Esto añade una capa extra de complejidad a la comprensión de las Escrituras, llevando a los lectores a reflexionar sobre cuestiones espirituales que van más allá de lo que tradicionalmente se enseña en las iglesias occidentales. Es este carácter único lo que hace de la Biblia etíope un verdadero tesoro oculto en el mundo cristiano. La singularidad de la Biblia etíope también está en el idioma en que fue preservada. Escrita en Ge'ez, una antigua lengua litúrgica de Etiopía, esta Biblia permanece inaccesible para la mayoría de las personas que no hablan el idioma. Esta barrera lingüística es una de las razones por las cuales esta versión de la Biblia es tan poco conocida fuera de Etiopía, a pesar de su importancia histórica y espiritual. Sin embargo, su oscuridad solo aumenta el misterio y la fascinación en torno a esta increíble obra. La Biblia, en sus diversas versiones, es más que un libro religioso, es un documento histórico sin igual. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos, desde la creación del mundo, narrada en el Génesis, hasta el fin de los tiempos, revelado en el Apocalipsis. Este amplio alcance le da a la Biblia una posición única en la literatura mundial, ya que documenta tanto los inicios de la humanidad como su destino final, según la creencia cristiana.
Cada libro de la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, contribuye a una narrativa completa de la existencia humana bajo la perspectiva divina. Al principio, el Génesis describe la creación del mundo por Dios en 6 días, culminando con la creación del hombre y la mujer. Adán y Eva, en el jardín del Edén, son presentados como los primeros seres humanos, y su historia es central para entender el concepto del pecado original. La Biblia, así, no es solo un relato cronológico de eventos, sino una explicación teológica de cómo el mundo llegó al estado en que está hoy. Cada historia, cada genealogía registrada en las Escrituras apunta a la relación entre Dios y la humanidad. Además de las historias de la creación y la caída, la Biblia también traza la trayectoria de varias figuras centrales, como Abraham, Moisés y David, cuyas vidas moldearon la fe del pueblo israelita y, por extensión, la fe cristiana. La alianza de Dios con Abraham, por ejemplo, es un punto crucial en la narrativa bíblica, pues establece una promesa divina que resuena a lo largo de la historia de Israel. Estas figuras no solo son vistas como líderes espirituales, sino como precursores del Mesías prometido, que finalmente se revela en el Nuevo Testamento como Jesucristo. El Nuevo Testamento, a su vez, comienza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el punto culminante de la narrativa bíblica, cuando la promesa hecha en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento. El mensaje de redención y salvación a través de Jesucristo es el corazón del Nuevo Testamento y la esperanza de una nueva creación, como se describe en el Apocalipsis, es el punto culminante de la fe cristiana. Así, la Biblia se extiende desde el principio hasta el fin de los tiempos, ofreciendo una visión completa del propósito divino. El Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia, revela la visión profética del fin de los tiempos. En esta narrativa hay batallas cósmicas entre el bien y el mal, el juicio final de la humanidad y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un final dramático para una historia épica, y su simbolismo complejo ha sido objeto de interpretaciones a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la Biblia no solo narra el pasado de la humanidad, sino que también ofrece una visión de su futuro, de acuerdo con la voluntad de Dios. La formación del canon bíblico fue un proceso altamente político y teológico. Desde los primeros siglos del cristianismo, los líderes religiosos debatieron qué textos debían considerarse sagrados y cuáles debían excluirse. Esto culminó en concilios, como el Concilio de Nicea en 325 d.C., donde se tomaron decisiones fundamentales sobre la forma y el contenido de la Biblia. Textos como el libro de Enoc, que está incluido en la Biblia etíope, fueron excluidos de la mayoría de las versiones occidentales, a menudo por razones políticas. Estos debates no se limitaron a la teología. También existía la cuestión del control, qué enseñanzas debían ser aceptadas por la Iglesia y cuáles debían ser suprimidas. El Concilio de Nicea y otros concilios posteriores, como el Concilio de Constantinopla en 381 d.C., fueron cruciales para la creación de un cristianismo unificado, con una doctrina centralizada. Sin embargo, esto también significó que muchos textos, considerados valiosos por ciertas comunidades cristianas, fueron marginados o censurados. La exclusión de ciertos libros de la Biblia occidental fue un reflejo de las disputas internas de la Iglesia y de su intento de controlar la narrativa. Muchos de los textos excluidos, como los que se encuentran en la Biblia etíope, contienen visiones alternativas o expansiones sobre historias ya conocidas. La exclusión del libro de Enoc, por ejemplo, puede haber ocurrido porque ofrece una interpretación muy detallada y quizás incómoda sobre la caída de los ángeles y la corrupción humana.
La censura de ciertos textos no se limitó solo a obras como el libro de Enoc. Otros textos apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro o la Ascensión de Isaías, también fueron dejados fuera. Esto ocurrió en parte porque estos textos ofrecían visiones diferentes sobre el fin de los tiempos o sobre la naturaleza de Cristo, lo que podría dividir aún más a una iglesia ya fragmentada. La decisión de excluir estos libros fue en gran parte un intento de garantizar la unidad doctrinal, incluso a costa de la diversidad teológica. Sin embargo, estas decisiones históricas continúan influyendo en la percepción de la Biblia en la actualidad. La exclusión de ciertos textos moldeó la forma en que el cristianismo se desarrolló, especialmente en Occidente. La Biblia etíope, al preservar estos textos, ofrece una visión alternativa y más amplia de la tradición cristiana, recordándonos que las Escrituras, tal como las conocemos, son en muchos aspectos el producto de decisiones humanas y políticas, además de espirituales. El libro de Enoc es una de las obras más misteriosas y controvertidas incluidas en la Biblia etíope. Ofrece una visión detallada de la caída de los ángeles, liderados por Semjaza, quienes descendieron a la tierra y se involucraron con los humanos, generando una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Esta narrativa, que aparece brevemente en el Génesis capítulo 6, versículos 1 a 4, se expande en el libro de Enoc con detalles fascinantes y perturbadores. La obra revela cómo estos ángeles enseñaron a los humanos el arte de la guerra y la hechicería, corrompiendo la creación de Dios. Sin embargo, la caída de los ángeles no es el único enfoque del libro de Enoc. También describe los viajes de Enoc por los cielos, donde es testigo de visiones de otros mundos y recibe revelaciones sobre el futuro de la humanidad. Estas visiones apocalípticas incluyen el juicio final de los ángeles caídos y la destrucción de los Nefilim, demostrando cómo Dios pretende restaurar el orden divino en el universo. Estas descripciones detalladas y proféticas son únicas en la literatura bíblica y son una de las razones por las que el libro de Enoc fue ampliamente excluido del canon occidental. Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off with minimum purchase plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. La cita de Enoc en el Nuevo Testamento también plantea preguntas. El libro de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, menciona una profecía atribuida a Enoc que describe la venida del Señor con miles de santos para juzgar a los impíos. Esta cita legitima hasta cierto punto la importancia de Enoc en las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, a pesar de esta mención, el libro de Enoc fue considerado apócrifo, lo que sugiere que los líderes de la Iglesia prefirieron dejar de lado ciertos aspectos teológicos que podrían desafiar la doctrina establecida. Más allá de su relevancia teológica, el libro de Enoc también tiene un fuerte atractivo simbólico. La caída de los ángeles representa la corrupción de lo divino por el contacto con lo humano, un tema que resuena en otras partes de la Biblia. La idea de seres celestiales que se rebelan contra Dios y traen destrucción al mundo terrenal es una poderosa metáfora de la fragilidad de la creación y la amenaza constante del mal. El impacto de esta historia resuena hasta hoy, influyendo no solo en la teología, sino también en la literatura y el cine modernos.
La inclusión del libro de Enoc en la Biblia etíope es, por lo tanto, un testimonio de su importancia en la tradición cristiana etíope y de cómo esta comunidad valora estas narrativas antiguas y misteriosas. Aunque fue excluido de otros cánones, su mensaje y simbolismo siguen siendo profundamente relevantes para quienes lo leen. Es una obra que nos recuerda la complejidad de la espiritualidad humana y las muchas formas en que lo divino se manifiesta en la historia. La formación del canon bíblico fue un proceso complejo e influenciado profundamente por la Iglesia primitiva. En los primeros siglos del cristianismo no existía una única Biblia consolidada. Cada comunidad cristiana utilizaba una colección diferente de textos que incluía evangelios, cartas apostólicas y escritos apocalípticos. La necesidad de crear un canon oficial surgió a medida que el cristianismo se expandía y ganaba estructura institucional. Decisiones importantes sobre qué textos debían ser considerados sagrados fueron tomadas por los líderes de la Iglesia en varios concilios, como el Concilio de la Odisea en 363 d.C. y el Concilio de Cartago en 397 d.C. La Iglesia primitiva enfrentó el desafío de mantener la unidad en medio de la diversidad de enseñanzas que circulaban por las primeras comunidades cristianas. Evangelios apócrifos, como el de Tomás, y textos gnósticos competían por la aceptación. Para evitar divisiones y herejías, era necesario crear una colección de textos que reflejara la ortodoxia de la fe cristiana. Esta selección no fue hecha al azar, sino que se basó en criterios específicos, como la autoría apostólica y la aceptación por parte de las principales comunidades cristianas. Sin embargo, el proceso también involucró elecciones políticas a medida que la Iglesia intentaba consolidar su poder. La influencia de la Iglesia primitiva en la formación del canon fue, por lo tanto, tanto espiritual como política. El deseo de preservar la pureza de la fe y evitar divisiones doctrinales llevó a la exclusión de muchos textos. Libros como el Apocalipsis de Pedro y el Pastor de Hermas, que eran populares en algunas comunidades, fueron dejados fuera del canon oficial. La Biblia etíope, por otro lado, preservó muchos de estos textos, lo que la convierte en una de las versiones más completas y amplias de las escrituras cristianas. Esto refleja una tradición diferente de canon, una tradición que valora una mayor variedad de perspectivas teológicas. La exclusión de ciertos textos también fue influenciada por el contexto histórico. En los primeros siglos, el cristianismo estaba en lucha constante con el paganismo y con otras corrientes religiosas, como el gnosticismo. La formación de un canon oficial ayudó a consolidar la identidad cristiana frente a estas otras influencias. Además, la conversión del emperador Constantino al cristianismo a principios del siglo IV trajo nuevas presiones políticas sobre la Iglesia, que se vio envuelta en las estructuras de poder del Imperio Romano. El canon bíblico, así, también se convirtió en una herramienta de unificación dentro del vasto imperio cristiano. Hoy en día, la influencia de la Iglesia primitiva en la formación del canon sigue siendo un tema de gran interés para estudiosos y teólogos. El hecho de que la Biblia etíope haya preservado textos que fueron excluidos de otros cánones nos recuerda que el cristianismo tiene una historia rica y diversa. El canon bíblico, tal como lo conocemos, no se formó en un vacío, sino que fue moldeado por fuerzas espirituales, políticas y culturales. Comprender estas influencias nos ayuda a apreciar la profundidad y la complejidad de las escrituras que tenemos hoy. La traducción de la Biblia al Ge'ezet, la antigua lengua litúrgica de Etiopía, fue un hito histórico para el cristianismo en África. En el siglo V, los eruditos etíopes emprendieron esta monumental traducción, haciendo accesibles las escrituras al pueblo en su propio idioma. Esto fue un logro extraordinario, considerando que hasta entonces la mayoría de las versiones de la Biblia estaban disponibles solo en griego, hebreo y latín.
La traducción al GEZ no solo fortaleció la fe cristiana en Etiopía, sino que también permitió que el cristianismo echara raíces profundas en la cultura local. El impacto de esta traducción no puede subestimarse. Antes de ella, la difusión de la fe cristiana a menudo estaba limitada a quienes entendían los idiomas dominantes del Imperio Romano y Bizantino. Sin embargo, al traducir las escrituras al GEZ, la Iglesia Ortodoxa Etíope permitió que la gente común tuviera acceso directo a la palabra de Dios. Esto fomentó una cultura vibrante de devoción y ayudó a consolidar a Etiopía como uno de los primeros reinos cristianos del mundo, mucho antes de que el cristianismo se extendiera por Europa y otras partes del mundo. El idioma GEZ, a su vez, desempeñó un papel central en la preservación de esta tradición. Incluso después de que el GEZ dejara de ser un idioma hablado en la vida cotidiana etíope, continuó siendo la lengua litúrgica de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esto significa que hasta el día de hoy, las escrituras y los servicios religiosos se siguen realizando en este antiguo idioma. Es un testimonio de la longevidad y la dedicación del pueblo etíope a su fe. Además, el uso continuo del GEZ garantizó que la Biblia etíope se preservara fielmente, sin las alteraciones que ocurrieron en otras versiones de la Biblia a lo largo de los siglos. Esta traducción también sirvió para proteger muchos textos sagrados que, de otro modo, podrían haberse perdido. Obras como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que fueron excluidas de otros cánones cristianos, sobrevivieron en la Biblia etíope, en gran parte gracias a la decisión de traducir estos textos al GEZ. Así, la traducción de la Biblia en el siglo V fue uno de los momentos más significativos en la historia del cristianismo en Etiopía y en el mundo, preservando una versión singular y completa de las Escrituras. La traducción de la Biblia al GEZ no solo marcó la historia de Etiopía, sino también la historia global del cristianismo. Demuestra cómo la fe cristiana fue adaptada y adoptada por diferentes culturas a lo largo del tiempo, y cómo el idioma desempeñó un papel vital en la difusión y preservación de las Escrituras. Etiopía, al adoptar su propia versión de la Biblia, mantuvo viva una tradición que continúa inspirando y enriqueciendo al cristianismo hasta el día de hoy. A pesar de su importancia histórica y espiritual, la Biblia etíope sigue siendo desconocida para gran parte del mundo. Compuesta por 88 libros, esta versión de las Escrituras incluye textos que fueron excluidos de los cánones cristianos más populares. Libros como el de Enoc, el libro de los Jubileos y la Ascensión de Isaías son ejemplos de escritos preservados por la Iglesia Ortodoxa etíope, pero que rara vez se encuentran en otras tradiciones cristianas. Este aislamiento teológico y geográfico de Etiopía contribuyó a que la Biblia etíope fuera en gran parte ignorada por los estudiosos occidentales durante siglos. El aislamiento de la Biblia etíope está relacionado con diversos factores, incluida la barrera del idioma. Escrita en GEZ, un antiguo idioma litúrgico que no se habla ampliamente fuera de Etiopía, la Biblia etíope permaneció inaccesible para quienes no conocían este idioma. Esto limitó las traducciones a otros idiomas y provocó que muchos de los textos que contenía fueran desconocidos en Occidente hasta el siglo XIX, cuando los misioneros y estudiosos comenzaron a tener un mayor contacto con la tradición etíope. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope también contribuyeron a la separación entre esta versión de las Escrituras y otras tradiciones cristianas. Siendo una de las iglesias más antiguas del mundo, la Iglesia etíope desarrolló sus propias doctrinas y liturgias, que a menudo difieren de las practicadas en Europa y Oriente Medio.
Esta distinción teológica y cultural reforzó aún más la distancia entre la Biblia etíope y otras versiones cristianas, convirtiéndola en una obra aislada dentro del cristianismo global. El contenido de la Biblia etíope es otro aspecto que la diferencia. Muchos de los textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, ofrecen narrativas e interpretaciones que amplían los relatos tradicionales encontrados en el Génesis y el Éxodo. Estos textos añaden detalles sobre los orígenes de la humanidad, el papel de los ángeles y la interacción entre lo divino y lo humano, temas que no se exploran con tanta profundidad en las Biblias occidentales. Esto le otorga a la Biblia etíope una perspectiva teológica más amplia, que desafía y complementa las narrativas tradicionales del cristianismo. La Biblia etíope, por lo tanto, es un tesoro oculto dentro de la vasta tradición cristiana. Aunque ha sido marginada durante siglos, ofrece una riqueza de conocimientos teológicos e históricos que son invaluables para una comprensión completa de la fe cristiana. Hoy en día, con el aumento de las traducciones y del interés académico, la Biblia etíope está comenzando a recibir el reconocimiento que merece, ofreciendo una nueva ventana hacia la espiritualidad y la historia cristiana. Etiopía tiene una larga historia de acogida de cristianos perseguidos, lo que tuvo un profundo impacto en el desarrollo del cristianismo en la región. Ya en el primer siglo de la era cristiana, los refugiados cristianos buscaron refugio en Etiopía para escapar de la persecución en otras partes del Imperio Romano. Esta hospitalidad refleja las profundas raíces cristianas del país, que se convertiría en una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo como religión de Estado. La relación de Etiopía con el cristianismo comenzó de manera significativa cuando, en el primer siglo, Felipe el Evangelista bautizó a un eunuco etíope que era un alto funcionario de la corte de la reina Candace, como se relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 a 39. Este evento es visto como el comienzo de la fe cristiana en Etiopía, y el eunuco bautizado se convirtió en una figura simbólica en la propagación del Evangelio en África. A partir de ese momento, el cristianismo comenzó a florecer en el país, sostenido por la hospitalidad ofrecida a los cristianos en busca de refugio. En los siglos siguientes, Etiopía se convirtió en un refugio importante para los cristianos que huían de las persecuciones. Durante el reinado de varios emperadores romanos, muchos seguidores de Cristo enfrentaron severas persecuciones por no adherirse a las creencias paganas del imperio. En Etiopía, sin embargo, encontraron seguridad y libertad para practicar su fe. La hospitalidad etíope permitió que el cristianismo floreciera con la construcción de iglesias y el desarrollo de comunidades cristianas prósperas. Esta acogida moldeó la identidad religiosa del país, que hasta hoy mantiene una fuerte conexión con su herencia cristiana. Este refugio no solo permitió que el cristianismo echara raíces en Etiopía, sino que también influyó en la forma en que se practicaba e interpretaba la fe. El contacto con diferentes comunidades cristianas trajo nuevas ideas y perspectivas teológicas que fueron asimiladas en la tradición etíope. Esto creó una versión única del cristianismo, que mantiene sus propias prácticas litúrgicas, textos sagrados y doctrinas. Etiopía no solo se convirtió en un refugio para los perseguidos, sino también en un lugar donde el cristianismo se desarrolló de manera distinta e independiente. Esta historia de hospitalidad y fe continúa influyendo en Etiopía hasta el día de hoy. El país es ampliamente conocido por sus iglesias históricas, muchas de las cuales fueron esculpidas en rocas y montañas, como las famosas iglesias de Lalibela. Estas iglesias simbolizan la devoción inquebrantable del pueblo etíope a su fe cristiana, que fue nutrida y fortalecida por su papel como protectores y defensores de los cristianos perseguidos.
La influencia del cristianismo en Etiopía es, por lo tanto, no solo histórica, sino profundamente cultural, y sigue siendo una parte fundamental de la identidad nacional. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., fue uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo. Convocado por el emperador Constantino, el propósito del concilio era resolver disputas teológicas que amenazaban con dividir a la Iglesia, en particular la controversia en torno a la naturaleza de Jesucristo. El concilio dio como resultado el primer credo oficial de la Iglesia, conocido como el Credo Niceno, que estableció la divinidad de Cristo y su igualdad con Dios Padre, rechazando la doctrina de Arrio, quien afirmaba que Jesús era un ser creado. El Concilio de Nicea también desempeñó un papel crucial en la formación del canon bíblico, aunque este fue un proceso continuo que no se finalizó en el concilio en sí. Sin embargo, las decisiones tomadas en Nicea allanaron el camino para que la Iglesia comenzara a definir qué textos se considerarían inspirados por Dios y, por lo tanto, incluidos en la Biblia. El deseo de crear una unidad teológica también influyó en qué libros fueron aceptados y cuáles fueron excluidos, como el libro de Enoc y otros textos que no se alineaban completamente con la doctrina que la Iglesia estaba estableciendo. El impacto del Concilio de Nicea no se limitó solo a la teología, también ayudó a consolidar el cristianismo como una religión organizada, con estructuras jerárquicas claras. La creación de un credo común ayudó a unificar las diversas comunidades cristianas, que hasta entonces estaban dispersas y a menudo divergían en sus creencias. Además, la alianza entre Constantino y la Iglesia significó que el cristianismo se integraría cada vez más en las estructuras políticas del Imperio Romano, lo que transformaría profundamente el curso de la historia occidental. Sin embargo, el Concilio de Nicea también tuvo sus controversias. La exclusión de ciertos textos y la estandarización de la doctrina no agradaron a todos los cristianos, especialmente a aquellos que vivían fuera de los centros de poder, como en Etiopía y otras regiones de África y Oriente. Esto resultó en una división entre la Iglesia ortodoxa etíope y la Iglesia occidental, una separación que persiste hasta el día de hoy. La decisión de excluir textos, como el libro de los Jubileos y la ascensión de Isaías, fue vista por muchos como un intento de silenciar perspectivas teológicas alternativas. Hoy en día, el legado del Concilio de Nicea se siente en todo el cristianismo. El credo niceno todavía se recita en las iglesias cristianas de todo el mundo, y la estructura doctrinal que se estableció sigue siendo un pilar fundamental de la fe cristiana. Sin embargo, el concilio también nos recuerda las complejidades involucradas en la formación del cristianismo y cómo las decisiones políticas y teológicas moldearon la fe tal como la conocemos hoy. La Biblia etíope, que conserva muchos de los textos excluidos, es un testimonio vivo de cuán diverso y multifacético puede ser el cristianismo. La Biblia etíope es única entre las versiones de la Biblia porque incluye libros que fueron ampliamente excluidos de los cánones occidentales. Entre estos textos se encuentran el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y el Apocalipsis de Pedro, obras que ofrecen perspectivas teológicas y espirituales que difieren significativamente de las escrituras más comunes. Estos textos proporcionan una visión más amplia de lo que los primeros cristianos creían y de cómo interpretaban las escrituras sagradas, antes de que las decisiones del Concilio de Nicea y de otros concilios moldearan el canon oficial. El libro de Enoc, por ejemplo, ofrece una narrativa detallada sobre la caída de los ángeles y su interacción con los humanos, un tema que se aborda brevemente en el Génesis. Esta fascinante historia, que habla sobre los ángeles que descendieron a la tierra y engendraron una raza de gigantes,
Ofrece una explicación sobre el origen del mal en el mundo y sobre cómo los seres celestiales pueden corromperse al entrar en contacto con los humanos. Esta visión de la caída de los ángeles es única en la Biblia etíope y añade una capa de complejidad a la teología cristiana. Otro libro notable es el Apocalipsis de Pedro, que ofrece una visión detallada del juicio final y el castigo de los pecadores. A diferencia del Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis de Pedro se centra más en las consecuencias morales de las acciones humanas, describiendo en detalle las recompensas y los castigos que esperan a los justos y a los impíos. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. There's never been a better time to enroll in Star Trek. It's our job to prepare you for the unimaginable. To the night, cadet! In high-pressure situations, positive reinforcement is crucial to one's success. You're doing a great job. This is what we train for. These friends of mine, they all live for something bigger than themselves. And that's Starfleet. Starfleet Academy. New series streaming January 15th on Paramount+. Esta narrativa apocalíptica ofrece una perspectiva más visceral sobre el fin de los tiempos, que fue considerada excesivamente gráfica o controvertida por algunos líderes de la Iglesia, lo que resultó en su exclusión del canon occidental. Por su parte, el libro de los Jubileos es conocido como el Pequeño Génesis, y reescribe gran parte de la historia del Génesis, añadiendo detalles e interpretando los eventos de manera diferente. También introduce un calendario solar, que difiere del calendario lunar judío tradicional, y ofrece una visión más estricta sobre la observancia de las leyes y costumbres judías. Este texto, como muchos otros preservados en la Biblia etíope, refleja una visión del cristianismo que estaba más cerca de sus raíces judías, antes de la separación definitiva entre el judaísmo y el cristianismo. La inclusión de estos textos en la Biblia etíope nos recuerda que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que a menudo imaginamos. Diferentes comunidades cristianas tenían diferentes tradiciones, y los textos que consideraban sagrados variaban ampliamente. Hoy en día, al redescubrir estos textos, podemos obtener una comprensión más rica y completa de la fe cristiana, así como de las diferentes interpretaciones teológicas que existían en los primeros siglos. La Biblia etíope, al preservar estos libros, ofrece un testimonio único de la riqueza y la diversidad de la tradición cristiana. En el centro de la formación del canon bíblico está el debate sobre qué textos deberían ser incluidos como inspirados por Dios y cuáles deberían ser excluidos. Muchos de los libros que hoy se llaman apócrifos o pseudoepigráficos fueron ampliamente debatidos por los primeros cristianos y líderes de la Iglesia. Obras apócrifas como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos son consideradas inspiradoras por algunas tradiciones, como la Iglesia Ortodoxa etíope, mientras que otras denominaciones los rechazan como no canónicos. Este debate moldeó profundamente cómo los cristianos entienden las Escrituras y lo que consideran la palabra de Dios. El término apócrifo se refiere a textos que se consideran valiosos o instructivos, pero que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia, tal como fue definido por los concilios y líderes de la Iglesia a lo largo de los siglos. Por otro lado, los pseudoepígrafos son libros atribuidos falsamente a figuras bíblicas o proféticas, como el libro de Enoc, que se le atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé. La inclusión de estos textos en la Biblia etíope, por ejemplo, nos muestra cómo diferentes tradiciones cristianas tomaron decisiones distintas sobre qué debería considerarse escritura sagrada. El debate sobre la inclusión o exclusión de estos textos no se limitó a sus mensajes teológicos, sino también a sus contextos históricos.
Muchas de las obras apócrifas y pseudoepigráficas fueron escritas durante el período del Segundo Templo, entre el siglo III a.C. y el primer siglo después de Cristo, y reflejan las complejidades religiosas, sociales y políticas de esa época. Por ejemplo, el libro de los Jubileos ofrece una visión detallada de la creación y del patriarcado, mientras que el libro de Enoc narra la caída de los ángeles. Estos textos, al ser excluidos del canon occidental, fueron olvidados en muchas tradiciones cristianas, pero continuaron prosperando en la Iglesia etíope. Sin embargo, la cita de Enoc en el Nuevo Testamento plantea la cuestión de por qué algunos textos fueron citados por los apóstoles y sin embargo excluidos. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15 menciona directamente una profecía atribuida a Enoc, que describe la venida del Señor con miles de sus santos para juzgar a los impíos. A pesar de esta referencia, el libro de Enoc fue dejado fuera del canon oficial. Esto refleja cómo los líderes de la Iglesia primitiva tuvieron que tomar decisiones difíciles al decidir qué incluir en la Biblia, dejando fuera a menudo textos que no se alineaban perfectamente con la teología emergente. Hoy en día, estos textos apócrifos y pseudoepigráficos ofrecen una visión rica y multifacética del cristianismo primitivo y de las creencias que lo moldearon. Al estudiarlos, podemos entender mejor las diversas corrientes teológicas que competían por la aceptación dentro del cristianismo naciente. La Biblia etíope, al incluir estos textos, preserva una tradición que mantiene viva esta diversidad, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre las Escrituras y la historia de la fe cristiana. El libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, es una obra intrigante preservada en la Biblia etíope que ofrece una reinterpretación del libro del Génesis y de otras partes del Pentateuco. Escrito durante el período del Segundo Templo, probablemente en el siglo II a.C., el libro de los Jubileos intenta alinear la cronología de los eventos bíblicos con un calendario solar de 364 días. Este esfuerzo por reorganizar el tiempo bíblico revela una preocupación por la precisión y por la observancia de las festividades y leyes judías, diferenciándose de las tradiciones que seguían un calendario lunar. Una de las características más notables del libro de los Jubileos es su esfuerzo por recontar las historias del Génesis, añadiendo detalles que no están presentes en el texto canónico. Por ejemplo, el libro narra con mayor profundidad los eventos que rodean la vida de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, y ofrece una visión más estructurada sobre la creación y las generaciones que siguieron. Estas adiciones proporcionan una comprensión más detallada de la moralidad divina y la justicia, enfatizando la importancia de la obediencia a las leyes de Dios y al pacto establecido entre Dios y el pueblo de Israel. El libro de los Jubileos también proporciona una explicación para el sábado y su observancia. Presenta el sábado como un mandamiento eterno que debería ser seguido estrictamente, reforzando la importancia del descanso sagrado. Este énfasis en la ley es un reflejo del contexto histórico en el que fue escrito el libro. Un período en el que la identidad judía estaba siendo fuertemente desafiada por influencias externas, especialmente el helenismo. La reafirmación de las tradiciones y leyes judías en el libro de los Jubileos es, por lo tanto, una respuesta a estas presiones culturales y un intento de preservar la pureza de la fe. Otro aspecto notable del libro de los Jubileos es su estructura basada en periodos de 49 años, conocidos como jubileos. Esta cronología divide la historia en ciclos de 7 años, y al final de 7 ciclos de 7 años ocurre un jubileo. Este concepto del tiempo sagrado, profundamente arraigado en la ley mosaica, refleja la visión de que el tiempo sagrado es cíclico y que hay momentos específicos de renovación y redención.
Esto ofrece una perspectiva única sobre la historia de la salvación, en la que cada jubileo representa una nueva oportunidad para retornar al pacto con Dios. Aunque el libro de los jubileos fue excluido del canon occidental, sigue siendo una obra central en la Biblia etíope, preservando una visión alternativa de la creación y de la historia de Israel. Su énfasis en la observancia de la ley y en el calendario solar lo convierte en un documento importante para entender cómo las diferentes comunidades judías y cristianas de la época se relacionaban con el tiempo, la historia y la ley divina. La inclusión de este texto en la Biblia etíope nos ofrece una ventana a una tradición que ha mantenido vivas estas interpretaciones durante siglos. El Nuevo Testamento contiene una breve pero intrigante cita del libro de Enoc en el libro de Judas, lo que plantea muchas preguntas sobre la influencia de este texto apócrifo en la teología cristiana. Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, menciona la profecía de Enoc sobre la venida del Señor con miles de santos para juzgar a los impíos. La inclusión de esta cita en un libro del Nuevo Testamento legitima, hasta cierto punto, la relevancia del libro de Enoc en las primeras comunidades cristianas, a pesar de que posteriormente fue excluido del canon oficial. Esta cita es particularmente interesante porque sugiere que los primeros cristianos estaban familiarizados con el libro de Enoc y lo consideraban una fuente autorizada para sus creencias escatológicas. La profecía mencionada en Judas refleja las visiones apocalípticas del libro de Enoc, que describen el juicio final de los ángeles caídos y la destrucción de los impíos. Este tema apocalíptico es central tanto en el libro de Enoc como en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y en el Apocalipsis de Juan, lo que plantea la cuestión de por qué el libro de Enoc fue excluido del canon. Una posible explicación para la exclusión del libro de Enoc podría estar relacionada con sus descripciones detalladas de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. Aunque el Génesis menciona brevemente estos eventos en el capítulo 6, versículos 1 al 4, el libro de Enoc los amplía significativamente, ofreciendo una narrativa más elaborada sobre la corrupción de los ángeles y su influencia en el mundo. Esta visión puede haber sido considerada controvertida o problemática por algunos líderes de la Iglesia, quienes prefirieron no incluir el texto en el canon oficial. A pesar de su exclusión, la cita de Judas demuestra que el libro de Enoc continuó siendo una fuente importante de reflexión teológica para muchos cristianos. Su mensaje apocalíptico y sus visiones sobre el juicio final resuenan con otras partes del Nuevo Testamento, como en Mateo, capítulo 24, versículo 30, donde Jesús habla sobre su segunda venida y el juicio de los impíos. Así, incluso fuera del canon oficial, el libro de Enoc siguió influyendo en el pensamiento cristiano, especialmente en lo que respecta a la escatología. La cita de Judas también nos recuerda que el canon bíblico, tal como lo conocemos, fue formado a lo largo de varios siglos y envolvió muchas decisiones teológicas complejas. La exclusión de ciertos textos no significa que no fueran valorados o respetados por las primeras comunidades cristianas. Por el contrario, libros como el de Enoc continuaron siendo leídos y estudiados por generaciones de cristianos, especialmente en tradiciones como la Iglesia Ortodoxa etíope, donde el texto es considerado canónico hasta hoy. La historia de la reina de Saba es uno de los episodios más fascinantes que conectan África con la narrativa bíblica. Contada en Primeros Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 13, la visita de la reina al rey Salomón es un símbolo de intercambio cultural y espiritual entre África y el antiguo Israel. Según el relato bíblico, la reina de Saba, impresionada por la fama de Salomón y su sabiduría, viajó desde su tierra,
que muchos creen que es Etiopía o Yemen, para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Admirada por su sabiduría y riqueza, la reina llevó regalos valiosos y recibió aún más a cambio. Esta visita no fue solo un encuentro diplomático. Para muchos, simboliza el intercambio espiritual entre el pueblo etíope y el pueblo israelita. En la tradición etíope, la reina de Saba, conocida como Maqueda, desempeña un papel fundamental en la historia del país. Se la considera la madre del emperador Menelik Bineh, quien, según la leyenda, fue fruto de su unión con el rey Salomón. A Menelik se le atribuye ser el fundador de la dinastía salomónica, que gobernó Etiopía durante siglos, hasta la deposición del emperador Haile Selassie en 1974. El impacto de esta narrativa en la cultura etíope es profundo. Para Etiopía, la historia de la reina de Saba representa el origen de su conexión espiritual con Israel y con el pueblo elegido de Dios. Esta conexión es reforzada por la Iglesia Ortodoxa etíope, que ve a Etiopía como una continuación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. La tradición etíope también sostiene que el Arca de la Alianza, el objeto sagrado mencionado en Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 22, fue llevada a Etiopía por Menelik, donde permanece custodiada hasta hoy en la ciudad de Aksum. Además de su significado histórico y espiritual, la visita de la reina de Saba también destaca el importante papel que África desempeñó en la historia bíblica. A menudo se subestiman las contribuciones de África al desarrollo de la fe judía y cristiana, pero historias como la de la reina de Saba nos recuerdan que el continente africano fue una parte integral de las Escrituras. La riqueza y sabiduría de la reina de Saba también reflejan la importancia de las civilizaciones africanas en la antigüedad, desafiando estereotipos sobre el papel de África en la historia global. Hoy en día, la historia de la reina de Saba sigue siendo un símbolo de orgullo para el pueblo etíope y para muchos africanos en todo el mundo. Su viaje a Jerusalén y su encuentro con Salomón representan no solo una alianza entre reinos, sino un puente espiritual entre culturas. Esta narrativa, preservada en la Biblia etíope y en otras tradiciones, sigue inspirando a generaciones, mostrando el poder del intercambio cultural y de la fe compartida. La Biblia menciona varias veces a los pueblos africanos, principalmente a través de los descendientes de Noé. El hijo de Cam, Cus, se asocia frecuentemente con Etiopía y otras regiones del noreste de África, mientras que Misraim es ampliamente reconocido como el ancestro de los egipcios. Estas referencias, encontradas en Génesis capítulo 10, versículos 6 a 20, son fundamentales para entender cómo los antiguos israelitas veían a sus vecinos africanos y el papel que estas civilizaciones desempeñaron en el mundo bíblico. Cus, mencionado en varios pasajes bíblicos, es descrito como la tierra habitada por personas poderosas y de gran estatura. En Isaías, capítulo 18, versículo 2, la tierra de Cus es referida como una tierra de sombra de alas, más allá de los ríos de Etiopía, subrayando su importancia geográfica y cultural. La asociación de Cus con Etiopía y otras partes de África destaca el papel central que estas regiones desempeñaron en la historia bíblica, especialmente como naciones influyentes y prósperas. Misraim, por otro lado, es identificado ampliamente como el ancestro de los antiguos egipcios. Egipto, o Misraim, es una de las civilizaciones más mencionadas en la Biblia, descrita como una nación poderosa y tecnológicamente avanzada. Desde el periodo de esclavitud de los israelitas en Egipto hasta el éxodo liderado por Moisés, como se narra en Éxodo, capítulo 12, versículos 31 a 42, Egipto juega un papel central en la historia de Israel. Esta narrativa refleja la relación compleja entre los israelitas y los egipcios, marcada por períodos de conflicto y cooperación.
Además, el relato bíblico de los descendientes de Cam y su asociación con África es un recordatorio de la diversidad de pueblos que habitaron el mundo antiguo. La Biblia reconoce la importancia de estas naciones africanas y su papel en las narrativas bíblicas, como en el caso de la visita de la reina de Saba a Salomón. Estas menciones son un testimonio de la interconexión entre los pueblos y de la influencia mutua que las civilizaciones africanas y semitas tuvieron a lo largo de la historia. Por lo tanto, la visión bíblica de los pueblos africanos va más allá de meras referencias geográficas. Subraya la importancia de estas naciones en la formación de las primeras civilizaciones y su contribución a la narrativa bíblica. Al reconocer la presencia de pueblos como Cus y Mizraim en las Escrituras, podemos comprender mejor la historia compartida y la diversidad cultural que dio forma al mundo bíblico. Los reinos de Nubia, ubicados al sur de Egipto, fueron una de las civilizaciones más antiguas y duraderas de África. Habitados por los descendientes de Cus, estos reinos desempeñaron un papel crucial en la historia antigua, tanto como aliados como rivales de Egipto. Nubia es mencionada en la Biblia en varios pasajes, especialmente en relación con su riqueza y poder. En Ezequiel, capítulo 30, versículo 4, Nubia es listada entre las naciones que serían juzgadas por el Señor, destacando su importancia en la política y la economía de la época. Los nubios son ampliamente conocidos por sus habilidades militares y sus impresionantes construcciones arquitectónicas, incluidas pirámides que rivalizan con las egipcias en grandeza y sofisticación. Aunque más pequeñas en tamaño, las pirámides nubias, especialmente en lugares como Meroe, son testimonios del poder y la influencia cultural de esta civilización. Nubia también fue un centro de comercio, conectando África subsahariana con el Mediterráneo, lo que permitió el intercambio de bienes e ideas entre varias civilizaciones antiguas. Además de su influencia política y económica, Nubia fue un centro religioso y cultural significativo. Los nubios adoptaron muchos aspectos de la religión y cultura egipcia, incluyendo el uso de jeroglíficos y la adoración de dioses como Amón e Isis. Sin embargo, también desarrollaron sus propias tradiciones espirituales que reflejaban su herencia africana. Esta combinación de influencias culturales hizo de Nubia un puente entre África y el cercano Oriente, un lugar donde diferentes tradiciones religiosas y culturales se encontraron y se fusionaron. La herencia de Cus, preservada en los reinos de Nubia, es un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de los pueblos africanos. A pesar de las varias invasiones y desafíos a lo largo de los siglos, Nubia logró preservar su identidad cultural y seguir prosperando como una potencia regional. La Biblia etíope, al preservar la historia de Cus y sus descendientes, nos recuerda la rica trama de civilizaciones que componían el mundo antiguo y la importancia de África en la historia bíblica y mundial. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Hoy en día, los descendientes de Cus siguen siendo celebrados como pioneros de la cultura y la civilización africana. Los reinos de Nubia, con su arquitectura monumental y sus logros culturales, son una prueba viva de la grandeza del legado africano en la historia mundial. La historia de Nubia, al igual que la de otras civilizaciones africanas mencionadas en la Biblia, es un recordatorio del impacto duradero de África en el desarrollo de las culturas antiguas y en la formación del mundo bíblico.
La maldición de Canaán, descrita en Génesis capítulo 9, versículos 20 a 27, ha sido fuente de muchos malentendidos y distorsiones históricas. En el relato bíblico, Noé maldice a su nieto Canaán, hijo de Cam, después de un incidente en el que Cam ve la desnudez de su padre. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta maldición ha sido erróneamente interpretada como una maldición contra todos los descendientes de Cam, lo que ha llevado a justificaciones equivocadas para la esclavitud y la discriminación racial, especialmente hacia los pueblos africanos. Es importante aclarar que la maldición de Noé fue dirigida específicamente a Canaán, y no a todos los hijos de Cam. Canaán, según se describe en la Biblia, es el ancestro de los cananeos, que habitaban la región del Medio Oriente que se convertiría en la tierra prometida para los israelitas. La maldición de Noé estaba relacionada con el comportamiento de Canaán, y no tenía nada que ver con los otros hijos de Cam, como Cus, Misraim o Fut, quienes están ampliamente asociados con los pueblos africanos. La interpretación errónea de este pasaje bíblico ha tenido consecuencias devastadoras a lo largo de la historia. Durante siglos, la maldición de Canaán fue utilizada como una justificación teológica para la esclavitud de los pueblos africanos, perpetuando una narrativa de superioridad racial que no tiene base en las Escrituras. El verdadero mensaje de la Biblia, sin embargo, es de igualdad y dignidad para todos los seres humanos, como se reafirma en Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, sin distinción de raza o etnia. Es crucial entender el contexto histórico y cultural en el que la maldición de Canaán fue pronunciada. En la narrativa bíblica, las maldiciones y bendiciones a menudo reflejaban las tensiones y conflictos entre diferentes grupos étnicos y geográficos de la época. En el caso de Canaán, la maldición estaba relacionada con las futuras relaciones entre los israelitas y los cananeos, y no con los pueblos africanos. Comprender esta distinción es esencial para corregir las distorsiones históricas que llevaron a la opresión de muchos pueblos a lo largo de los siglos. Hoy es más importante que nunca desmitificar esta narrativa distorsionada y restaurar el verdadero mensaje bíblico de justicia e igualdad. La maldición de Canaán fue una maldición específica y no un juicio sobre todos los pueblos descendientes de Cam. Al recuperar esta comprensión correcta de las Escrituras, podemos combatir las injusticias del pasado y promover una interpretación más justa e inclusiva de la Biblia, que valore la dignidad y el valor de todos los seres humanos. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela una rica historia de interacciones entre diferentes pueblos y culturas. Los pueblos africanos en particular desempeñaron un papel fundamental en muchos momentos de esta narrativa sagrada, desde Cus, Misraim y Fut, descendientes de Cam, hasta figuras como la reina de Saba y el eunuco etíope. La presencia de África es una constante en las Escrituras, reflejando la diversidad y la interconexión de los pueblos del mundo antiguo. La unidad y diversidad de los pueblos africanos son celebradas en la Biblia no solo como realidades geográficas, sino como parte integral del plan divino. La inclusión de los pueblos africanos en la narrativa bíblica subraya la universalidad del mensaje de Dios y su voluntad de incluir a todas las naciones en su plan de salvación. La reina de Saba, por ejemplo, al visitar al rey Salomón, trajo consigo la riqueza y la sabiduría de su reino africano, estableciendo un puente espiritual entre África e Israel. Este evento, narrado en Primeros Reyes capítulo 10, versículos 1 a 13, simboliza la unidad entre los pueblos y la búsqueda común de la verdad divina.
En el Nuevo Testamento, la historia del eunuco etíope, bautizado por Felipe en Hechos, capítulo 8, versículos 26 a 39, es un poderoso testimonio de la inclusión de los pueblos africanos en el cristianismo naciente. El bautismo del eunuco representa la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel y la aceptación de todos los pueblos en la fe cristiana. Etiopía, como una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo, sigue siendo un ejemplo de cómo la fe cristiana floreció en África mucho antes de extenderse por Europa. Además de estas figuras, la mención de Misraim como el ancestro de los egipcios y de Cus como el fundador de grandes reinos africanos como Nubia y Etiopía, refuerza la importancia de África en el escenario bíblico. Estas civilizaciones no solo eran vecinas de Israel, sino que participaron activamente en la historia sagrada, influyendo y siendo influenciadas por los eventos que moldearon el mundo antiguo. La unidad entre estos pueblos y las naciones bíblicas nos recuerda que la historia de Dios es una historia de inclusión y diversidad. Hoy, al reconocer la importancia de los pueblos africanos en la Biblia, podemos apreciar la rica herencia cultural y espiritual que aportan a la narrativa sagrada. La unidad entre las diferentes naciones y la diversidad de sus contribuciones son un testimonio del poder de Dios para unir a la humanidad en un propósito común. La Biblia, con su mensaje universal de amor y redención, nos llama a celebrar esta diversidad y a reconocer la importancia de todas las naciones en la historia de la salvación.